Colombianos, la doble moral del uribismo en su máxima expresión, porque mientras el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez avanza por los presuntos delitos de manipulación de testigos, soborno y fraude procesal, el imputado sigue dirigiendo los foros de su partido, el Centro Democrático, para elegir a su ficha presidencial en 2026. Como era de esperarse, el conversatorio se trató de todo un circo. El expresidente sentado al lado de un presunto aliado de una banda criminal, María Fernanda Cabal confesando que nunca le gustó el colegio, Paloma Valencia declarando su amor político por su jefe y Paola Holguín citando a Gabo aunque la extrema derecha lo deteste, mientras Miguel Uribe amenaza a los docentes y otro uribista menos conocido justificando el maltrato infantil como herramienta de aprendizaje. También vamos a hablar sobre el momento viral del juicio contra Uribe, que deja en evidencia la verdadera personalidad de los implicados, pero que también sirvió para que el uribismo y sus medios nos quieran vender la idea de que la fiscalía está improvisando. Bienvenidos. El Centro Democrático viene recorriendo el país con este circo de foros disfrazados de debates para definir quién será el próximo candidato del uribismo en el 2026, y esto lo vienen realizando desde el año pasado, pero también apoyándose en los grandes medios de comunicación, porque ustedes recordarán, hace unos días vimos una propaganda bien fascista de alguna manera en RCN Televisión, donde utilizaban la frase que han divulgado las madres de Soacha de quién dio la orden de asesinar a sus niños, para decir que el país necesita el regreso de un presidente que ponga mano dura contra los criminales. Y esa obsesión por retomar el poder es evidente, aunque su último gobierno con Iván Duque a la cabeza terminó en un desastre absoluto. De hecho, hace poco el expresidente fue noticia porque huyó una vez que el presidente Petro iba a hablar ante los empresarios del país en una premiación a Jaime Gilinski. Además de eso, una crisis económica que dejó el expresidente Iván Duque, que hoy en día sigue aún costándole mucho al país y que el presidente Petro lo ha dicho en muchas oportunidades. Pero claro, aquí no solo se trata de una ambición política por retomar al poder, sino que también necesitan blindaje ante la justicia, porque saben que la fiscalía a su lado, como cuando Iván Duque puso a su amigo de pupitre Francisco Barbosa a cuidarle la espalda a Uribe, puede seguir garantizándole impunidad con total libertad para seguir con estas correrías políticas. Con esa fe ciega e intacta, este ejercicio democrático del uribismo consiste en escuchar a sus candidatos y repetir las mismas mentiras del 2018, promesas vacías como más salario mínimo, menos impuesto, para adornar el discurso, mientras el verdadero objetivo, mientras que la verdadera estrategia está en desmontar lo que ha hecho el gobierno del presidente Gustavo Petro. Pero ciertamente hay algo innegable: el expresidente Uribe no tiene ninguna legitimidad para estar sentado en ese lugar. El juicio lo persigue y las pruebas son cada vez más contundentes, porque todo apunta a que es un delincuente que intentó torcer la justicia, sobornar testigos a través de su emisario Diego Cadena y fabricar falsas acusaciones contra el senador Iván Cepeda. Por eso esta semana se destapó una prueba muy importante en todo este juicio. Estamos hablando del ex paramilitar Carlos Enrique Vélez, quien admitió haber vendido su testimonio al abogado de Uribe para apoyarlo en el proceso judicial. Vamos a ver este momento importante de la audiencia, donde se escuchan el material probatorio que tuvo la Corte Suprema de Justicia y que se develan en el juicio contra el expresidente. Vélez confirma visita de Cepeda y declara enemistad. Minuto 1:35, raya 3 de agosto de 2018. Para reproducirlo, doctora. Hermano, para que tengan pendiente este audio, viejo, ya. Lo que hablamos en la reunión, lo que hablamos usted y yo hoy acá. Voy a decir, esto y vuelvo y se lo reitero. Yo en la corte voy a hablar la verdad sobre todo, sobre la masacre de Río Sucio, quienes tuvieron que ver ahí, el primo de su papá, ahí en la reunión, lo que hubo con su papá, todo eso, lo que yo le dije hoy, lo que pasó en la pintada y todo eso. ¿Sí me entienden? No, yo no me preocupo por eso. Es que yo no les estoy ni pidiendo, ni las estoy extorsionando, ni nada de eso. Como vuelvo y le reitero, él fue el que me mandó a buscar, yo no lo busqué a él. Yo no, él fue el que mandó a Diego a buscarme acá, yo estaba quieto acá. Que los enredos que él tenga con Alberto, eso es cuestión de ellos. ¿Por qué me meten a mí en las maricadas? Yo estaba quieto. Si quieren que cuente la verdad, yo la voy a decidir. Usted ya vio el papel que yo escribí a la corte, y yo voy a esclarecer todo con puntos y señales, lo que le mostré de todas las amenazas mías y lo que tengo guardado aquí, las pruebas que voy a demostrar.
contra Uribe, contra todos ellos, yo la demuestro y ya. Y que se me venga el mundo encima, que se me van a matar, lo que hicieron con Larissa, lo que vayan a hacer, eso que le hagan, papi. Yo no me preocupo por eso, viejo Juancho. De todas maneras, muchas gracias por todo, viejo. ¿Sí me entiende? De todas maneras, así quedamos y listo, y hágale todo bien y ya. Mejor dicho, cortemos toda comunicación, que ya, como le dije yo a usted hoy, ustedes hoy, desde hoy, de este momento, yo soy el enemigo de ustedes. Era amigo, ahorita soy el enemigo. ¿Por qué? Porque voy a hablar la verdad. Un pequeño paréntesis en esta parte para explicarle quién es Areiza, que menciona el testigo Carlos Enrique Vélez. Se trata de Carlos Enrique Areiza, quien también fue silenciado y era un testigo contra el expresidente Uribe. Areiza aseguró que, estando preso, firmó hojas en blanco entregadas por un emisario de José Obdulio Gaviria, ex senador del Centro Democrático, muy allegado al expresidente en su gobierno, las cuales esas hojas en blanco luego fueron convertidas en una declaración contra el senador Iván Cepeda. Poco después de quedar en libertad gracias a un principio de oportunidad concedido por la fiscalía, fue asesinado. Por eso Carlos Enrique Vélez dice que le puede suceder lo mismo que le hicieron a Areiza, pero que él iba a decir la verdad de lo que sabía. Escuchemos lo que viene en este audio. Voy a hablar, entonces ahorita me van a tratar a mí de mentiroso y de falso testimonio, entonces me van a tirar. ¿Sí me entiende? Como le están tirando a Pablo. Yo voy a contar la verdad, voy a contar todo lo que pasó allá en la picota con Cepeda, la verdad, todo lo voy a decir yo, tranquilo, no me preocupe. Y ya, cortemos comunicación y todo eso, mi viejo. De todas maneras, que estén muy bien. Saluda al viejo pibe y tranquilo, que no ha pasado nada. Ok, para entender quién es este paramilitar y sus declaraciones, cuya agenda se ha convertido en una prueba muy importante contra Álvaro Uribe en medio de su juicio, aquí tienen un recopilado de las declaraciones que entregó hace unas semanas a Señal Investigativa de RTVC y Revista Raya. Carlos Enrique Vélez, condenado por la masacre de La Herradura en 2003, que estaba preso, ratificó que recibió ofertas económicas para alterar su testimonio en beneficio de Uribe y señalar al senador Iván Cepeda. Escuchemos. Ese acuerdo, señor juez, le explicará a usted, el señor Carlos Enrique Vélez, se concreta en la suma de 200 millones de pesos. Y yo, hijo de puta, yo bien pelado, bien llevado, yo no. ¿Y cómo es? La gente me dice, y usted le firma papel a cualquiera, pero es que era plata y está bien llevado. Y además yo no le firmé en blanco, como le pasó a Carlos Enrique Ariza, que por eso es que lo mata, él firma en blanco, yo no. Diego Cadena hace la carta, tan. Exacto. Y yo la firmé, yo he dicho en la corte, la firma y la huella es mía, más lo que yo no sé, que a mí me ponen a leer esa carta, o sea que usted no sabe que, y yo no. Entonces la gente dice la abogada, bueno, y usted firma un papel que nunca, eso, o sea, y sin saber qué decía, y yo, pues yo me confié, entre bandidos nos confiamos. Aquí están los recibos de Diego Cadena, esto fue lo que yo le entregué a la corte, lo que le entregué a la corte y lo que la corte tomó fotos de esto. Ahí hay fotos que yo le estoy mostrando al PJ, todas las evidencias que me dañaron. Esta es la agenda que yo siempre he guardado todo, lo de Uribe, todo lo concerniente al proceso, todo eso. Y tenía una café. Esa la dañan y allá que no hay agua, se inundó la celda, fue la única. Todos los papeles, los recibos de consignación estaban unos que, pero entonces lo que ellos no saben que yo haya notado, cierto. Usted sabe que Uribe es un hombre con poder, ese man es rico. Y ese man tiene los bandidos amigos que usted quiera, que le hacen un favor. Uribe no necesita mancharse las manos de sangre. Él simplemente sino alzar el dedo y decir, ese ya. Uribe es el papá de nosotros, el papá de las autodefensas. Él siempre lo será y siempre llevará ese San Benito. Por ejemplo, lo de la masacre, lo de Río Sucio, es por parte del uribismo. ¿Sí me entiende? Eso fue una reunión y Pablo más que nadie puede decir que es verdad. Y Pablo me dio a mí la orden de matar a esa gente. Cuando Alberto, por ejemplo, el patrón, en la pintada, cuando se para la primera vuelta de Uribe, cuando se le recogió esa plata. ¿A Uribe? Sí, claro, en la pintada, que él montó a caballo, después se fue para Valparaíso. ¿Quién montó a caballo? Uribe, ahí en la pintada. ¿Y ustedes lo escoltaban? Pues claro, y él dice que nunca hubo bandidos ahí, como que no habíamos bandidos, ahí estaba Alberto. Es que nosotros estuvimos en la pintada, es que el patrón puede decir eso, nosotros tenemos un anillo de seguridad. Alberto estuvo más adentro, nosotros más afuera en los anillos de seguridad. Él puede decir, porque ahí tuvimos que, o sea, fuera de las cosas que él tenía, porque ese señor tiene, pero entonces, para proteger ahí, porque usted sabe que eso ha sido muy zona de milicianos y todo eso. Sí.
Ahí lo protegimos. Todos estos testimonios han sido utilizados por los uribistas y los medios aliados para intentar desviar la atención con cualquier show mediático. Por eso es que el viernes intentaron convertir en escándalo este incidente que ocurrió en el juicio, donde se mostraron unos videos casi que irrelevantes como prueba material, pero que dejan ver la cercanía entre los involucrados en este proceso. Se tratan de unas grabaciones que entregó el abogado del expresidente Uribe, Diego Cadena, a la Corte Suprema de Justicia, y son unas conversaciones entre Juan José Salazar, socio de Diego Cadena, y el paramilitar Carlos Enrique Vélez, quien era el que estábamos viendo en las declaraciones que entregó a la revista Raya y que ratificó en el juicio contra el expresidente por medio de su agenda. Ojo, vamos a reproducir algunos de estos fragmentos recordando que hay que censurarlos por no se permite en este tipo de plataformas. En el orden que aparece, gracias. Se trata de una revelación de las pruebas. La jueza del caso le pide que en el orden en el que aparece, que la fiscalía vaya revelándolos. Me gusta la barra, las mujeres buenas. Ese no, doctora, ya le hicimos. Se escucha una música que por obvias razones hay que censurar para que no haya ningún problema con este video en el canal de YouTube. Es una persona enana bailando. Se escuchan las risas en medio de la audiencia. Y el expresidente Uribe, bravo, no se ríe pese a que la mayoría de los que estaban en la audiencia sí lo hicieron. Gracias, su señoría, qué pena. Es que queríamos mostrar todo lo que mandó el doctor Cadena y no hubo previsión de que una cuestión era esa. ¿El siguiente? Sí, tiene. Sí, se hallaron también no, las tampoco. conversaciones. ¿Cuáles son? Bueno, existen también. Qué vergüenza, señora juez, pero es que díganos cuáles fueron las que tienen contenido. Por eso, es que. Pues básico, esas son las cosas que se mandan a este tipo de delincuentes. Y por eso es que no sorprende tanto esas grabaciones que entregó Diego Cadena a la Corte Suprema de Justicia. Pero en esa desesperación, la revista de la extrema derecha tituló lo siguiente: escándalo, imágenes de un enano bailando muestran la improvisación de la fiscal en el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe. Hablan de improvisación cuando lo que se ha visto en medio de la audiencia es la revelación de las pruebas que siguen hundiendo al expresidente Uribe. Y si alguien pensaba que ese medio de comunicación iba a manejar una línea editorial un poco más seria, un poco más decente, objetiva, pues se equivocaron, porque siguen en ese mismo estilo de la señora Vicky Dávila, que hoy en día está en campaña presidencial y que también este medio de comunicación le sirve como su herramienta política. Es que pareciera que ella continuara dirigiendo ese medio de comunicación. Entonces no sorprende este tipo de show mediático que quieren armar en el juicio contra el expresidente, cuando todos estos testimonios han sido revelados en la audiencia. Y por supuesto el expresidente se le ve que está muy interesado en que el tiempo de prescripción, es decir, el tiempo en que la justicia ya no puede condenar sus delitos o absolverlos, pues se cumpla, y esa es la fecha de octubre de 2025. Por eso quedan pocos días para que por fin se solucione este caso. Ahora, con todo este proceso a cuesta, el uribismo, el expresidente Uribe, sigue liderando estos foros, rodeado de sus seguidores que aún no están presos, porque Ciro Ramírez, quien se robó los dineros de la paz durante el gobierno de Iván Duque, sigue recluido en la picota. Vamos a ver el siguiente informe de Noticias 1, que muestra sin maquillajes el verdadero casting del uribismo para escoger a su próximo candidato a la presidencia de la República. El procesado Álvaro Uribe también es el coordinador de la dinámica de precandidatos del Centro Democrático, que hoy tuvo sesión en Armenia, Quindío. Él les dedicó 2 poemas a las mujeres y una de ellas le declaró su amor como Mosca a Trump y Bolívar a Petro. Uno para el amor y otro para el despecho. Durante el encuentro organizado por el Centro Democrático en Armenia de los precandidatos presidenciales, el procesado Álvaro Uribe repitió 4 veces las promesas de partido para el que desea sea el próximo gobierno. Palabra de gallero,
un gobierno de este partido rebajará sustancialmente los impuestos en Colombia. Aunque el tema del foro era la educación, Uribe comenzó con críticas a la reforma de la salud y le dejó al representante André Fredo explicar la victoria que tuvo el gobierno en el Congreso. Desde la Cámara hicimos todo lo posible para que esto no fuera ley de la República. Lamentablemente, la mermelada del nuevo ministro del Interior nos derrotó. Los presidenciables del Centro Democrático dieron cátedra del ideal político en educación. Y conmigo en el gobierno se acaban los paros de FECODE. Día que hagan paro, día que no les pagamos el día de trabajo. Ojalá el candidato del uribismo, el señor Miguel Uribe, aplique eso también para los congresistas. Día en que no vayan a trabajar o se retiren del recinto, día que se les descuentan del sueldo. Ojalá. Ante esta afirmación, el expresidente Uribe quiso recomponer el mensaje de su pupilo. Todas nuestras propuestas son por la educación, por los niños, por las familias. Ninguna de nuestras propuestas es contra los profesores. La senadora Cabal cuestionó la falta de preparación del ministro de Educación, Daniel Rojas, y confesó sus falencias formativas. Hay demasiado ruido. No tengo capacidad de concentrarme, por favor. También les quiero contar algo que marcó mi vida, presidente Uribe. Yo detesto el colegio. Me gradué y no quise volver nunca. No voy a decir más impertinencias porque me regaña Uribe. Paola Holguín citó a Gabriel García Márquez, colombiano que al parecer no le gusta a Uribe. Gabo decía que la educación no te gusta, pero esta frase sí, es de la cuna a la tumba. Paloma Valencia reiteró su ansiedad de llegar a la presidencia. ¡Amo al presidente Uribe! Como dicen ahora, pero sobre todo he sido leal, batalladora y firme. Les pido que me ayuden a ser la primera mujer presidente de Colombia. Y la estrategia del senador Andrés Guerra fue recordar que la letra con sangre entra. ¿A cuánto nos educaron con esta cosita? Con la culebrita. La primera educación que tenemos que recuperar es la capacidad de la familia. Uribe finalmente, y con palabra de Gallero, recitó 2 poemas en conmemoración del Día de la Mujer. Y ahora viene lo más grave de todas estas reuniones. En esas correrías del Centro Democrático también estuvo presentes alias Calzones, señalado de ser uno de los presuntos cabecillas de la banda narcotraficante La Cordillera en Pereira. El tipo no estaba en una esquina cualquiera de ese foro del Centro Democrático, sino que estaba sentado al lado del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Este señor, según un documento de la Dirección de Apoyo a la Investigación y Análisis contra la Criminalidad Organizada, mantuvo esa relación criminal con la banda La Cordillera desde sus inicios, no solo como un inversionista, sino también como un presunto financiador del tráfico de drogas al exterior. Además, Calzones toma mucha más relevancia cuando el entonces senador de la República, Gustavo Petro, lo señaló como uno de los presuntos responsables del plan para asesinarlo durante su campaña presidencial. Quiero que veamos, de hecho, esta investigación que escribió el diario El Espectador, donde titulaba Calzones, el hombre fuerte del uribismo que tuvo negocios con narcos y hace campaña por Fico. Y claro, el presidente Petro lo denuncia y tiene mucho sentido si estaba apoyando al candidato que tenía toda la maquinaria política de la extrema derecha y de también presuntos narcotraficantes como alias Calzones. Vamos a ver este informe que es el de la revista Raya, donde el presidente Petro hace la denuncia, pero también se aborda un poco más en el perfil de este presunto criminal. Escuchamos. El ñeñe, alias Calzones. Entre el 16 y 17 de mayo del 2022, hace un año, César Augusto Giraldo Calzones, como lo conocen en el eje cafetero, se presentó y lo presentaron en los grandes medios de comunicación como un empresario. Se trata del empresario César Giraldo. Bienvenido a Semana y ya les cuento por qué. Bienvenido a Semana, gracias por acompañarnos. Bueno, Vicky, buenos días. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Afirmó que no era un narcotraficante, que conocía a La Cordillera por informaciones de prensa y que no tenía nexos con dicha organización criminal. Que usted tiene vínculos con la banda criminal de La Cordillera. La Cordillera es un grupo armado de sicariato y de oficinas de cobro dedicado a labores de sicariato, vinculado con alias Macaco y con los reductos de los paramilitares.
¿Qué sabe usted de la banda La Cordillera, señor Giraldo? Y alias Macaco, en una audiencia en la Jurisdicción Especial para la Paz, para recordar, amigos y amigas, señaló que uno de los planes de las AUCE era asesinar al entonces congresista Gustavo Petro. Y entonces este presunto narcotraficante de la banda La Cordillera, amigo del uribismo, quien se sienta junto al expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, estaba detrás del plan para asesinar al presidente Petro, y aún así 2025 sigue en las filas del uribismo. Para que ustedes vean quiénes son este tipo de personas. Eso es conocido allá por informes de prensa, todo el mundo pues conoce, eso es una banda que delinque en la ciudad. Pero ya de que yo tenga nexos con ellos, eso es completamente falso. Incluso el periodista Néstor Morales de la emisora Blue Radio, en medio de la entrevista, aseguró que le estaban creando un prontuario refiriéndose directamente a la campaña del hoy presidente Gustavo Petro. Señor Giraldo, ¿usted sabe quién es Carlos Mario Jiménez? Macaco. No, señor, yo no lo conozco. Es no conocido en la región. No conoce a Macaco. No, señor. No, señor. Nunca ha hablado con él. Informes de prensa. Nunca ha hablado con señor. No, señor. Porque una de las cosas que dicen es que usted sería uno de los aliados de Macaco en el departamento de No, le están creando un prontuario. Es decir, lo que estamos viendo es que los uribistas, que se venden como los guardianes de la institucionalidad, de la democracia, se rodean de delincuentes de la peor calaña, de presuntos delincuentes. Porque estas reuniones con este personajillo parecen más el cónclave de una banda criminal decidiendo cómo repartirse el país. Por eso amenazan a los docentes, por eso buscan tumbar cualquier reforma del gobierno del presidente Petro y por eso quieren volver al poder para tener todo el control del Estado. Alias Calzones no es un infiltrado ni un desconocido dentro de las filas del uribismo. Estamos viendo que es un hombre clave del uribismo en Risaralda, financiador de la maquinaria política, patrocinador del no en el plebiscito, la campaña electoral quizás más importante del uribismo para mostrarle al país, pero también financiador y aliado de la campaña presidencial de Iván Duque en 2018 y una figura recurrente en fotos con los líderes del uribismo. Vamos a dejar hasta aquí este video, amigos y amigas. De verdad, mil gracias por conectarse. Yo los invito a que se suscriban a este canal, a que compartan la información. Esto es sumamente importante para llegar a un público muchísimo más amplio y seguir con este ejercicio democrático e informativo con el país. Nos vemos en una próxima oportunidad. Recuerden sus opiniones en los comentarios. Hasta la próxima.